Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid Fem. Y vamos a analizar el partido entre el Valencia y el Real Madrid femenino. Vamos para allá. Aquí JJ y os muestro el marcador definitivo del partido. Valencia 1, Real Madrid 6. Los goles del Real Madrid: Weir en el 18, en el 31, de Zornoza en el 43, Esther en el 58, propia Baiti en el 50 y terminó Weir en el 71. Por parte del Valencia marcó Marta en el minuto 27. Después de este partido, la clasificación se queda así. Como veis, estamos segundas con 2 puntos de ventaja sobre el Levante y nos toca jugar el partido aplazado contra el Granadilla esta misma semana. Bueno, no hagáis caso a lo del próximo rival porque la web de la Liga F no se entera. Bueno, ¿y qué es lo que pasó en el partido? Pues que ganamos a pesar de una pequeña torrijo en los primeros 15 minutos y también en el último cuarto de hora. Eso quiere decir que en los otros 60 minutos, donde hubo concentración máxima, el equipo solventó un partido mucho más complicado de lo que terminó diciendo el marcador. Y es que a veces la maquinaria lo que necesita es una pieza para que todo cuadre, todo empiece a tener sentido. Y en este caso parece que la pieza es Toletti. Una Toletti que en el primer gol fue generando líneas de pases para la siguiente línea. Recordar en el primer gol, ella recibe el balón de la central y la segunda vez que toca el balón es ya para dar la asistencia a Weir. Un primer gol, la verdad es que muy buen gol colectivo. En el segundo, quien recupera es Weir, que es quien marcó el gol viniendo desde atrás. El tercero es un error de la línea defensiva del Valencia. Y el cuarto, lo que ocurre es que yo creo que ahí el Valencia bajó los brazos y se olvidó de cualquier intento de remontada o de empatar el partido. Por cierto, no recuerdo un gol de Kenty desde aquel histórico gol contra el Manchester City de la temporada pasada. En consecuencia, el equipo en líneas generales se plantó en un pressing alto, bloque medio, y en esos primeros 15 minutos, perdón, de los que hablo de Torrija, la verdad es que hubo bastante imprecisión en el centro del campo. Bueno, eh, Toril presentó el siguiente 11. Misa en portería, Rocío Gálvez Cáceres como centrales, Kenty y Olga como laterales, Toletti y Zornoza en el centro del campo, Atenea por línea derecha, Feller por la izquierda, Weir como media punta libre y Esther en punta de ataque. Madre mía, cómo estamos hoy. Bueno, cambios. Salió Atenea en el descanso y entró Tere. Luego en el minuto 60 salió Esther y Toretti. Entraron Naikari y Freya Siri. En el 75 agotó los cambios Toril. Salieron Feller y Carmona. Entraron Moller y Esbaba. Una Feller que parecía tener molestias, pero Toril la preguntó, creo que hasta 2 veces, y ella dijo que se encontraba bien. Entonces, bueno, no sé, veremos si llega bien y llega para ser titular en el partido contra el Granadilla. Yo, parece que sí. Una segunda parte, cuando Atenea es cambiada, Zornoza pasa a la izquierda y Feller a la derecha. Y el resto de cambios yo creo que son más un reparto
de minutos, sin más. Por cierto, una cosa a destacar es que Naikari, con lo que tiene que dolerle ser suplente, la situación que tiene en el equipo y demás, regaló el hat-trick a Weir, lo que demuestra que piensa en el equipo. Podía haber disparado ella y habérsela jugado y haber marcado gol y con, con esa inyección de moral que le da a los delanteros en general marcar gol. Y sin embargo pensó antes en el equipo y le cedió el gol a Weir, que venía en mejor posición. Este es el mapa de color el mapa de calor del equipo en la primera parte. Como veis, atacamos de derecha a izquierda, ¿vale? Misa estaría en la derecha. Como veis, el mayor tiempo por el que estuvo el balón por parte del Real Madrid fue en la línea, en la banda izquierda, en el carril izquierdo, por donde caía Olga. Y en la segunda parte, como veis, mientras que la primera, digamos que el cuerno de ataque venía por la derecha, en la segunda parte, si os fijáis, se cambia el lado. Probablemente también por la actuación de Tere. Como hemos dicho, el sector izquierdo es más habitual para Tere, que se asoció más con Zornoza. O sea, Zornoza, más que un plan de ataque, era un plan de asociación y tratar de mover el balón para allí para sorprender hacia el otro lado. El mapa de posesión, como veis, 46% para el Valencia, 53% para el Real Madrid. Pero sí que me gustaría destacaros este dato, que es el de precisión de tiro. De 17 disparos, 10 fueron entre los tres palos. Una precisión en el tiro espectacular, 58%. Esto es muy, muy alto. Bueno, en general, durante una hora vimos un equipo muy bueno, recordando a lo visto contra la Real Sociedad, lo que nos indica que no es flor de un día. El esquema preferido de Toril parece que ha cogido vuelo con las prestaciones que está mostrando Toletti en los dos últimos partidos. Y una Toletti, por cierto, de la que estamos viendo la mejor versión, seguramente, desde que aterrizó en el Real Madrid. A pesar del resultado, lo que más quiero destacar es la sensación de empaque del equipo. Hemos dicho que tuvimos una torrija durante los primeros 15 minutos y luego los últimos 15 de la segunda parte. Si es verdad que los últimos se puede explicar por un marcador muy abultado y, en fin, no es lo mismo jugar ahí, pero sí es verdad que los primeros 15 minutos el Valencia sí incomodó enormemente al Real Madrid. Y sin embargo, el equipo mostró capacidad de sufrimiento, de empaque, y el Valencia no consiguió capaz de crear un peligro excesivo. Es decir, que cuando peor lo estaba pasando el equipo, sí fue capaz de, de diluir el ataque rival y de saber sufrir y saber esperar el momento. Eso a mí me encantó de todo, incluso más que el marcador o el juego, porque significa que va a haber momentos de partidos en los que vas a pasarlo mal, pero el equipo está empezando a madurar. Sobre alguna jugadora en especial, bueno, siempre comentamos aquí que Weir está fuera de concurso, pero está empeñada en salir en esta sección, así que le vamos a dar gusto. Esta es la primera parte de Caroline Weir. Como veis, sobre todo el sector izquierdo, salvo eh, determinadas apariciones sorpresa por el sector derecho o en el área. Y esta es la de la segunda parte, ¿vale? Si veis en la segunda parte, por ejemplo, eh, tuvo más balón o fue más,
tuvo más minutos el balón entre sus pies. Fijaros la tarjeta de presentación de Caroline Weir para el partido del Valencia. 4 remates, 3 a portería, una ocasión creada, más del 90% de pases acertados, 73 toques, en fin, una animalada de partido. Pero es que esta jugadora lo mismo te marca 3 goles que te está defendiendo una acción en línea de fondo en el minuto 80. O sea, es una absoluta barbaridad. Bueno, hay que destacar que el campo del Valencia se llenó, se mezclaron aficiones sin ningún tipo de problema, como siempre, y esperemos que continúe así. Un ambiente buenísimo y, y nada, el partido que para nosotras fue estupendo en marcadores, sensaciones. Que nos queda ahora el Granadilla, recuperaremos ya todos los partidos. Estamos a 2 del Levante, pero bueno, eso ya se lo contaremos a su debido tiempo. No olvidaros echar un vistazo a nuestra tienda y al resto de la semana estará dominado por Liga F, lógicamente. No olvidaros dar like si te gusta el contenido, suscríbete al canal, a nuestras redes sociales que dejo en la descripción de este mismo vídeo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.